La vida en Cuba en 2024 desde diferentes puntos de vista. Caminando una vez más por las calles de La Habana para mostrarles su cotidianidad, cómo es emprender en la isla y hasta cierto punto cuánto vale tener un hijo en Cuba. Todos los detalles a continuación. Hoy estamos precisamente donde muere un rey y nace una reina. Cerquitica donde termina Carlos III y comienza la calle Reina, que muchos de ustedes en los comentarios hace unos días atrás me estaban diciendo que pasara por la calle Reina y ya aproveché que tenía que hacer una que otra cosilla por aquí para documentarse. Precisamente la calle Reina es una calle bastante transitada y siempre hay movimiento. De hecho, miren la famosa iglesia de Reina que siempre pasamos por aquí. Hoy al parecer no abrió sus puertas, pero si ven el video de Navidad pueden ver cómo va su proceso de restauración. Disculpen que estoy un poco afónico. El día es que tengo un catarro, hasta la gripe esa que hay en Cuba, que está terrible, está dando muy mal. Entonces yo voy a caminar un poco aquí mi pyme, las cafeterías en búsqueda de té, porque a falta de medicamentos, un té con miel de abeja y limón para el catarro. Buenos días, ¿tiene cajita de té? No, corazón. Gracias. El video de hoy va a estar cargado de diferentes segmentos relacionados con la vida en Cuba. Y qué mejor forma de hacerlo, como acostumbramos en el canal, que caminando las calles de la ciudad de La Habana. En Reina, caballero, como hay teléfonos públicos, y bueno, ahora hay una persona usándolo ahí, pero son de esas cosas que quedaron en el olvido que ya más nunca usó. Y son reliquias, sinceramente. La ferretería La Cubana, este edificio que siempre me ha llamado la atención, que dice arriba colonial. No sé si es que se hizo en la época de la colonia, pero la parte de abajo es un sitio de cuenta propia, ¿sabes? Que la gente vende artículos y demás. Y del otro lado está lo que hasta cierto punto tengo entendido que fue un cine, el cine Cuba. Ahora la parte de abajo es una carpintería. Ay, caballero, qué historia conseguir algo en específico en Cuba. Caminas y caminas y caminas y para encontrarlo, qué trabajo se pasa. Mira, aquí están los famosos almacenes Ultra, o lo que queda de ellos, que hicimos todo un video sobre las tiendas más famosas de aquí de La Habana, su historia y su actualidad, así que se lo pueden enlazar para que lo vean más tarde. Y este pedacito de Reina en específico que está frente al Parque del Curita siempre está súper concurrido. Sobre todo está mi pyme. Yo no sé qué salgan esa mi pyme, que siempre hay gente ahí haciendo cola a comprar cosas. Lo que venden ahí es azúcar, sal, aparte de los productos que siempre venden en todos los lugares. Y por eso es que siempre paso por ahí, hay una cola de gente comprando cosas ahí. Un detalle que quería hablar del Parque del Curita y de forma general, qué fuerza han agarrado los vendedores ambulantes en las calles. Ya en cualquier lado te encuentras gente vendiendo lo mismo que cosas de segunda mano, ropa de segunda mano. Ahí ven cables, tecnologías, teléfonos usados. Y ya esto en cualquier parte de la ciudad te lo encuentras. Vaya, antes no era tan así, siempre hubieron vendedores ambulantes, pero vuelvo y repito, agarraron mucha más fuerza. Y sobre todo en el Curita, que el Curita no era un lugar así en el cual la gente viniera a vender sus cosas y demás. Pero bueno, así es la realidad. Poco a poco nos fuimos introduciendo en este recorrido por varias calles de La Habana y directamente hacia el corazón de la ciudad, pasando por la famosa calle de Ejido, donde aprovecho para decirles que este viene siendo como un pequeño recorrido de varios tramos en específico de estas calles, pero las personas que llevan bastante tiempo en el canal saben que muchas de ellas tienen un video completamente dedicado y las que están pendientes próximamente las verán en el canal.
Precisamente ahora estamos caminando por la calle Acosta, que ya forma parte de La Habana Vieja o lo que fue la ciudad de Intramuros en tiempos de la muralla, corriendo de este a oeste desde la avenida del Puerto en la Alameda de Paula hasta la calle Ejido. Es en esta calle donde se encuentra el popular y famoso Arco de Belén, entre las calles Habana y Compostela, que fue parte del Hospital de Belén, solicitándose su permiso de construcción en el año 1772. Sé que a muchos de ustedes no les agrada para nada estos datos históricos en un video de actualidades, pero siempre me gusta que en mis contenidos aprendan algo nuevo. Resolviendo mandados, como decimos comúnmente en Cuba, dimos con este emprendimiento relacionado con todo tipo de productos para el cabello, pero específicamente para las personas con el cabello rizo, las personas que se dejan el afro, cosa que no tiene que ver para nada conmigo y ya ustedes saben el por qué, pero me pareció súper interesante compartírselos en este video. Entonces una pregunta, los aceiticos que tiene, ¿para qué viene siendo? Cada uno tiene como que diferentes funciones. Sí. El de argán, por ejemplo, es el mejor para las puntas, como el reparador de puntas. Sí. El de linaza ayuda al crecimiento y también a proteger el cabello. El de coco para el cabello reseco, pero hay personas que no la sientan y le reseca más. Sí. El de jengibre para el crecimiento del cabello. Aguacate y almendras son muy buenos para tratamientos, mascarillas, porque nutren el cabello. Sí. Y el de ricino también ayuda al crecimiento del cabello. Ya. Lo que para algunas personas es como muy pesado. Es muy, pero muy pesado. Y entonces por eso hay gente que no le gusta mucho, pero... No, la ropa. Están bonitos los pullones. Bueno, estuvimos caminando un poco por los almacenes de San José, que les digo, todas esas mesitas de souvenirs me marean, porque siempre venden lo mismo, porque siempre están los vendedores aturdiéndote, pero bueno, esto no sé si es que lo abrieron, pero cada vez que tú venías para esta parte, eso estaba completamente cerrado y no podías venir a esta especie de maleconcito que pueden ver que hay aquí para mirar hacia el horizonte. Vaya, lo que ves aquí, las vistas, lo único que tienes es de fábrica, de nada novedoso, nada interesante, y esta abandonada que siempre ha estado ahí. No sé, a lo mejor es idea mía, pero en el segundo piso hay gente caminando. No puedo creer que haya gente viviendo ahí. Si hay gente que conoce de eso, póngalo ahí abajo en la parte de los comentarios. Bueno. Hola, pueden preguntar. Hola. Estuvimos dando una pequeña vuelta por la calle Obispo, que para hacer contenido o hacerles todo un video he tratado muchísimo de evitar, pero si ustedes quieren que hagamos todo un recorrido de extremo a extremo de una de las calles más concurridas y famosas e icónicas de la ciudad de La Habana, déjenla de abajo en la parte de los comentarios. Vamos a estar hablando principalmente del tema de los niños, del tema de tener un hijo en Cuba, todo el trabajo que tienen que pasar los padres, el sacrificio y el dinero que tienen que gastar para conseguir ciertas y determinadas cosas básicas para que el niño crezca de una manera adecuada, que tenga todo lo necesario para desarrollarse, para crecer. Y para eso tenemos un invitado especial que se los voy a mostrar aquí. Nuevamente estamos aquí, familia, de nuevo. No me voy a presentar, lo único que ustedes saben. Espero que les guste este video y vamos a tratar la manera de que sea de la mayor calidad posible. Estivito Dominico de Cuba, que por si no lo saben, hace cuestión de unos meses tuvo la bendición de tener una hermosa niña. Sí. Y entonces hace rato, como nosotros siempre hablamos diario, yo decía, oye, ¿por qué no hacemos un video mostrando todos tus gastos, todo lo que ha conllevado para ti desde que... Parte de ellos, porque todos los gastos es candela. Sí. Parte de ellos. Así donde vamos a documentar como que todo lo que ha conllevado gastar en cosas básicas para su hija. Hey. Y lo veo súper interesante, saben, que él nos muestre
todo lo que gasta, lo que compra. Aquí estamos en la humilde morada de Estivito Domenico de Cuba. Sí mismo. Y vamos a hablar un poco. Este video es un poco así tranqui para entrevistarlo, para hacerle varias preguntas. A ver, vamos a hablar del tema de gasto. Por ejemplo, a mí lo que más me llama la atención es en este tiempo comprar la canastilla, la cuna. Realmente está muy costoso. En estos tiempos Sí. todo eso está muy costoso. Nos basamos en la canastilla. Yo creo que la canastilla costó como 75.000, 80.000 pesos. Dios mío. Y no fue una canastilla exclusiva, ni por todo lo alto, para nada. Fueron unas cosas necesarias. Hey. Y fueron como 75.000 pesos que me gasté en la canastilla, que sabes, son la ropita de la niña, kit de cuidado, Sí. todas esas cosas que esencial para los niños. Que en eso la cuna fue otro costo aparte, que la cuna fueron como 10.000 pesos, que después te la voy a mostrar para Sí. que puedas presentar unas tomas. El coche, que aquí como ven es un coche que a mí me gustó realmente, Sí, está bonito. porque tiene todas las posiciones, se mira para aquí, para allá, Sí. y de 4 ruedas. Y este creo que me costó como 10.000 pesos más. Todo Dios es de mío. 10.000 para arriba. Y ni hablar de esto que le saqué para acá, Sí, las ya veo. toallitas húmedas, que esta cada una me costó 600 pesos. ¿Cuántas trae? Esta trae 60 unidades. Sí, pero son grandes. Son de las grandes, son grandes. No, porque yo te digo, en la calle, por ejemplo, las toallitas. 64 unidades. Las toallitas estándar que traen como 60 o algo de eso están en 1.000 pesos. Y dije, Dios mío, ¿sabes? Yo por lo general compro. ¿Y esto? No, espérate. Yo por lo general las compro para limpiarme las manos en la calle y eso. Y yo digo, si uno se hace un gasto en eso, imagínate la gente con niños que tiene que depender de eso. Imagínate esto, también los culeros. Los Ni culeros. hablar. Los culeros es una cosa que valen 500 pesos, 700, no, 500 que 500 fue hace rato, 600, 700, 1.000 pesos, hasta creo que, no sé si eran 2.000 o 3.000 pesos, Sí. los culeros cuarta etapa, Sí. 3.000 pesos un paquete de culeros cuarta Dios etapa. mío. Pero eso fue No, lo y que en compré. MLC, todos los pampers y todo eso Más yo caro los que en la veo calle. carísimos. Sí. Más caro que en la calle. Y entonces eso es lo que pasa, que a ver, todo el mundo sabe que tener un hijo es una responsabilidad que es para toda la vida, no es un jueguito. Primero es una bendición, Es eso una es lo bendición, primero. claro, lógicamente. Pero lo que te quiero decir es que no es un par de zapatos que hoy tú te lo pones y mañana no te gusta. Exacto. ¿Entiendes? Es una responsabilidad que tienes que asumir. Y no es solamente los gastos estos, ni la canastilla, ni esto. Eso es todo bobería, eso es un Sí. gasto que se queda ahí. Pero también es comida, atención, medicina, la comida que es para la madre también, ¿me entiendes? Es Claro. una cosa que tiene que estar alimentada para poder mantener la alimentación Sí. de la niña, ¿me entiendes? Y todas esas cosas. Eso no es lo que te digo, no es un juego. No es un juego. Para las personas que lo van a tener, y más en este país, es complicado. Sí. ¿Entiendes? Es complicado realmente porque las cosas no están fáciles. Hablaste de un tema bastante importante, tema comida. Y más que el niño tiene como una dieta especial, que no es la dieta de una persona normal. Exacto. Bueno, ahora me vas a acompañar a hacer unas cuantas compras Sí. que son para casa. Pero bueno, mi niña en este momento tiene 2 meses. Sí. Ella todavía está amamantando, ¿me entiendes? Pero la alimentación la tiene que llevar mi esposa. Claro. ¿Me entiendes? Toda la alimentación que pueda, como me digo, cuando está embarazada tiene que comerlo ahora. Sí. Desayuno, merienda, almuerzo, merienda, comida y merienda. Y eso para mantenerlo aquí en Cuba es tremenda candela. Sí. ¿Me entiendes? ¿Sabes que un paquete, una caja de pollo vale 10.500, 11.000 pesos y uno no Muchacho. come pollo todo el tiempo? Yo había dejado las cajas de pollo en 6.000 pesos. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué? La última me salió en 10.500. Dios mío. 10.500 pesos y el yogur y esto y lo otro y te gastas, óyeme, es candela, te gastas más de 100.000, más de 150.000 pesos al mes. Fácil. Fácil. Eso sin dudarlo. Pero bueno, me va a acompañar ahora a hacer unas cuantas compras extras. Que vuelvo y repito, no es una compra que es la esencial en la casa. Claro. ¿Me entiendes? Porque ya lo esencial más o menos lo tengo ya. Sí. ¿Ves? Pero compras extras que como quiera son gastos que uno hace cuando uno es cabeza de familia aquí en el país, ¿me entiendes? Sí. Porque en este caso, mi mujer tiene lío y no voy a ponerla a trabajar. Sí, lógicamente. eres el hombre de la casa. Exactamente, yo soy cabeza de familia y tengo que, y estoy orgulloso de eso, ¿me entiendes? Y hay Sí. que asumir la responsabilidad de todas estas cosas. Aquí vinimos a hacer las compras con Steven. Vamos a comprar cosas, embutidos, jamón. No, pero ya será para mañana. Sí, claro. ¿Y mayo tiene? No. ¿Hamburguesa? Dimos varias vueltas buscando 2 o 3 cositas para la casa, porque un punto muy importante que dijiste anteriormente
es que tanto la niña como ustedes tienen que estar alimentados y más que nada la mamá. Claro, exactamente. Entonces vamos a mostrarle de poquito en poquito lo que fuiste comprando. Sí, claro, que lo que te dije, que no fue una compra general, Sí. pero sí son cosas extras que hacen falta realmente en Claro. la casa, ¿me entiendes? Claro. Ya principalmente como, a ver, esto que se encuentra aquí, ¿ves? Que son las sopitas estas, que son Estas cosas- sopitas aquí están costando 250 y 260. Ahí. Y Sopa los china, frijoles, tú sabes, los frijoles eran 680 pesos. 680 pesos. Dios mío. 680 pesos. Pero ahí están la ensalada, pero esta ensalada es para garantizar el día de hoy. Sí. Eso fue el día de hoy Sí, ya, el porque- otro día tienes que ir a comprar de Vamos nuevo. a ver, ensalada todos ¿Cuánto los días. costaba el vasito de ensalada? 80 pesos. 80 pesos. 80 pesos. Y fueron 3 vasitos. Sí. Y aquí es jamón. Sí, Y cosas jamón, para un arroz amarillo. hay recortería y esas cosas. Y en esa jabita ahí, esa pequeña jabita, hay 2.000 pesos. Dios mío. 2.000 pesos. Entonces la pregunta, ¿cómo un cubano a pie puede hacer estas compras? Viviendo Hombre. del invento. Pero bueno, no quita, no, a ver, no es que descarte que yo soy cubano a pie igual, ¿me Claro. entiendes? Pero uno es youtuber y no es secreto para nadie que uno tiene sus ingresos, pero las personas Claro. que no, ¿cómo lo pueden hacer? Exacto. Y eso es algo realmente fuerte, Sí. porque esta comida no es para un mes, esta comida es para 3 días. Bobería y al mismo tiempo es un lujo. Y es un lujo también, ¿entiendes? Porque aquí he gastado, no sé, 3.000, 4.000 pesos Sí. en nada. En nada, en 3 habitas, ¿me entiendes? Por hoy ya yo me estoy despidiendo sin antes decirles que muchísimas gracias por ver este video donde estuvimos tocando ciertos y determinados puntos de la vida en Cuba, de los cuales los invito a que comenten todas sus opiniones e impresiones en la parte de los comentarios. No olvides suscribirte, dejarme un me gusta y dejar todas tus sugerencias para próximos contenidos aquí en el canal. Recuerden que los quiero un montón, yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.